¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, completando ya lo que habíamos iniciado en lo que corresponde al carácter. Vamos a hacer nuestra oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, seguimos estudiando tu palabra, Espíritu Vacío, con tu Santo Espíritu, ilumínanos, instrúyenos, Señor, para seguir aprendiendo y también mejorando, aportando en la mejora de nuestro sistema educativo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya habíamos hecho el repaso en la sesión anterior, en esta ocasión vamos a simplemente terminar ya, intentar hacer el borrador que habíamos mencionado en la sesión anterior. A ver, vamos a mirar. Entonces, como habíamos visto, entonces si nosotros miramos de la diapositiva que tienen, ya hemos hecho el repaso de toda la serie, ahora a la penúltima, vamos a pasar a la penúltima diapositiva. Entonces, ¿cuál sería nuestro borrador? ¿Cuál sería nuestro borrador para decir qué es el carácter? Entonces vamos a decir, estamos compartiendo con ustedes un borrador. Ya ustedes repasen los párrafos que estuvimos revisando en las sesiones anteriores. Entonces recuerden, siempre debemos tener un concepto bien claro, por lo menos, recordemos algo, los conceptos no son terminados, pero para un marco de acción los conceptos deben estar claros. Ahora, hemos escuchado a algunas personas que dicen los conceptos y los resultados en los procesos de investigación no son definitivos porque van cambiando. Eso es cierto, pero se definen los conceptos para un marco de acción. En un marco de acción deben haber conceptos y esos conceptos nos van a guiar, por lo menos en ese marco. Mientras ese marco no cambie, el concepto seguirá siendo válido y usable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a compartir con ustedes este, este borrador. Entonces, ¿cuál sería el borrador? El carácter es una cualidad del alma, como ya habíamos mencionado anteriormente, que se manifiesta en la conducta. Esta conducta se hace visible a través de acciones y hábitos. Su desarrollo es impulsado por el Espíritu Santo. Su poder y desarrollo se basa en la fuerza de voluntad y el dominio propio. ¿Se acuerdan que ya conversamos en la sesión anterior de estos temas? Entonces, ese sería más o menos nuestro concepto. Ustedes lo pueden mejorar. Este es un borrador que estamos intentando trabajar con ustedes para, usando ese método de configurar el concepto, podamos tener algo que nos respalde como un marco o como un concepto clave que nos permita incorporar, implementar, porque si no tenemos concepto clave, entonces decimos, implementamos, incorporamos prescripciones sin tener algo claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ese es nuestro carácter, ¿cuáles son las características que hemos encontrado? Una característica es cualidad del alma, es no visible. La parte visible, que se manifiesta en la conducta, como conversamos. ¿Y cómo así es visible? Por las acciones y los hábitos. ¿Y cómo se desarrolla? Es impulsado por el Espíritu Santo. Este es todo un tema. Sinceramente nosotros en la última parte vamos a trabajar el Espíritu Santo, cómo podemos implementar el Espíritu Santo en el currículo. O sea, si nosotros somos sistema educativo adventista, no podemos trabajar sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos cuál es la participación. Luego, en su momento, vamos a hacer todo el desarrollo. Por eso aparece, en este caso, el Espíritu Santo, porque hay muchos párrafos que textualmente indican que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder incorporar hábitos, vamos a poder desarrollar la cualidad del alma que representa nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos, ¿y cuál es la base de su desarrollo? Es la fuerza de voluntad y el dominio propio. Entonces, nosotros con estos elementos ya podríamos mirar qué hacer en un sistema educativo adventista. ¿Estamos de acuerdo? Como ya conversamos en la sesión anterior sobre la fuerza de voluntad, el dominio propio y el desarrollo, cómo podríamos desarrollar el carácter, y podríamos decir ahora que no es estático, el desarrollo es permanente. Entonces vamos a ver, si ya tenemos el concepto, ¿cuál sería el siguiente paso? Teniendo el concepto, entonces nosotros ya nos podemos preguntar, con este concepto clave, ¿cómo podemos ahora revisar el concepto y lo concerniente al concepto para implementarlo y decirle
Esto tenemos que hacer, porque si nosotros vamos al director, al responsable de currículum de nuestra institución y le decimos, tienes que desarrollar el carácter, y va a decir, ¿pero cómo? Entonces echa mano del concepto. Entonces, como ya discutimos uno de los elementos que discutimos en la sesión anterior, es incorporando hábitos. ¿Se acuerdan? Incorporando hábitos. Para incorporar hábitos hay toda una serie de procesos que ya mencionamos. El proceso de acompañamiento, el equilibrio entre el castigo y el aliento, el ánimo. Entonces, pero nosotros debemos definir qué hábitos como institución educativa y debemos saber cuáles necesitamos desarrollar. Entonces, solamente miren un componente tan interesante. Nosotros hemos estado revisando unos documentos de tutoría, tanto para el nivel universitario y para el nivel secundario también. Cuando usted revisa el material, hay un componente interesante, cómo se ha acercado a este concepto, ¿no? Dice, para que un alumno tenga éxito en la parte académica, se le debe acompañar emocionalmente, evaluar cómo está su inteligencia emocional, también tiene que ver el estado nutricional, varios aspectos tienen que ver con su rendimiento académico. Pero básicamente, miren ustedes, yo encontré un material y varios materiales donde dice, uno de ellos es el del Ministerio de Educación, para PRONAVET, para los becarios de nuestra universidad, dice, hábitos de estudio. Ahí es todo un campo, queridos amigos. Es mucho, por eso todo lo que quisiéramos hacer tiene que ver mucho con la investigación. Cuando tú quieres ver hábitos de estudio, tiene que ver procesos de trabajo, cómo lees, cómo entiendes, cómo organizas tu tiempo. Tiene que ver varios. Entonces, para hábitos de estudio hay instrumentos. Esos instrumentos ya están validados. Entonces, se dan cuenta, nosotros tenemos que hacer nuestra investigación, cómo funcionan los instrumentos. Los instrumentos nos permiten tener una referencia de cómo están los hábitos. Cuando definimos cuáles son los hábitos, por ejemplo, queremos mejorar hábitos de estudio en nuestros alumnos. Eso es básico. Si ustedes miran a sus alumnos y los reagrupan, o sea, los separan en grupos, si tienen 20 alumnos, y los separan en grupos y dicen, voy a separar los alumnos que tienen buen rendimiento y los que tienen mal rendimiento, los que no están bien. Esos alumnos que tienen buen rendimiento son aquellos que tienen adecuados hábitos de estudio. Qué simple, miren, es el carácter. Qué simple es la solución. Los adecuados hábitos de estudio. ¿Y quiénes están mal? Los que tienen desordenados o no tienen buenos hábitos de estudio. Entonces, ¿qué dice el psicólogo? ¿Qué dice el área de tutoría? Hay que desarrollar buenos hábitos de estudio. Entonces, cuando tú tienes un instrumento, tú tienes que entender qué mide el instrumento, si tiene que ver con tus objetivos o no. Y tienes que también saber interpretar los resultados de ese instrumento. Entonces, miren, en este tiempo ya no es el tiempo de trabajar intuitivamente. No puedes trabajar intuitivamente. Si yo te pregunto, a ver, ¿cuánto te ayuda la intuición? Es muy bueno, es un componente muy bueno de la propuesta, de la gestión, pero tú debes tener instrumentos. Entonces vamos a ver a dónde queremos llegar. Cuando yo les digo debes tener instrumentos, cuando tú tienes un objetivo bien claro como institución, dices, voy a desarrollar hábitos de estudio. Aplicas ese instrumento te permite decir, estos 7 alumnos tienen adecuado hábito de estudio. El mismo instrumento te dirá, estos 5 alumnos tienen regulares hábitos de estudio y estos 12 alumnos tienen malos hábitos de estudio. Entonces, ¿dónde concentras tu estrategia? ¿Dónde concentras tu acción? ¿Dónde concentras lo que... Algo pasó. ¿Dónde concentrarías tu estrategia? En aquellos datos que te da el instrumento. Claro, hay algunos que dicen, pero los instrumentos no son absolutos. Claro, es que los instrumentos no son absolutos, son relativos. Pero esa relatividad tiene un nivel de objetividad que nos permite tomar decisiones, definir estrategias. Entonces, ¿cuál sería tu estrategia? Entonces, a esos 12 alumnos que tienen malos hábitos de estudio, entonces los acompañas, les trazas un plan, les haces la ruta, les dices qué tienen que hacer. Los que tienen buenos hábitos, ¿qué haces? Los felicitas y consolidas los hábitos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando nosotros hablamos de hábito, no es algo tan simple como parece. Debemos tener instrumentos, debemos definir cuáles hábitos. Solamente, miren, solamente si como institución ustedes se propusieran mejorar los hábitos
que tienen que ver con estilo de vida. Estilo de vida tiene que ver con la alimentación, las horas de sueño, el agua, la actividad física, todo el estilo de vida. ¿Cuánto el estilo de vida tiene que ver con el éxito académico? Solo hay que revisar la historia de Daniel, pero eso también son hábitos. Imagínense, ustedes se han dado cuenta que solamente cuando ustedes han tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, hablando de alimentación, cuando las personas están habituadas a alimentarse con sabroso carne, por ejemplo, es muy difícil, es muy difícil. Pero ustedes ya podrían notar la diferencia entre una persona que come carne roja en abundancia y alguien que come granos y legumbres y verdura. ¿Cuál será su estado mental, su capacidad para captar, para aprender? ¿Ustedes podrían decirme cuál es la diferencia? Definitivamente va a haber diferencia. Entonces tiene que haber hábitos. Y ustedes se van a dar cuenta que qué difícil es. Hablamos de otro hábito, de la chatarra en la alimentación, de la chatarra. Cómo un hábito define inclusive el gusto. La hermana Joy habla que nuestro apetito, nuestro gusto, cuando está pervertido ya no tiene la cualidad para la cual ha sido creada. El gusto y el apetito ha sido creado para dirigir la sana alimentación. Y la hermana Joy menciona eso, pero cuando está deformado ya pierde esa cualidad. Entonces los jóvenes, en lugar de que el apetito les conduzca y diga, ahora necesito fruta, entonces el cuerpo le está diciendo que necesita vitaminas y algunos minerales. Cuando necesita algunos granos, le está diciendo que necesita algunas proteínas y micronutrientes. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro simplemente por hábito, simplemente le está pidiendo chatarra, galletas, algunas cosas que no son saludables? Pero ustedes han intentado alguna vez conversar con los estudiantes. Qué difícil es. Ahora con los adultos, más difícil cambiar el rumbo de los hábitos, ¿se dan cuenta? Entonces eso es un tema complejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero qué nos dice? ¿Cómo implementaríamos? Busquemos párrafos y con esos párrafos nos ayudamos para la implementación. Como ya tenemos el propósito de mejorar el carácter a través de las acciones, los hábitos impulsados por el Espíritu Santo y basados en la fuerza, voluntad y dominio propio, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a mirar. A ver, yo he encontrado un párrafo en Palabras de Vida del Gran Maestro que dice lo siguiente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, lo que conversamos. Físicas, facultades físicas, actividad física, facultades físicas, una buena digestión, facultades físicas, toda la fisiología, cómo funcionan los órganos, todo es integral. Facultades mentales, los estrategas, queridos amigos, ya dicen, los expertos, los psicólogos ya dicen eso. ¿Cómo desarrollas memoria? Practicando memoria, aprendiendo de memoria varias cosas, intentando. ¿Cómo desarrollas abstracción? Ya mencionamos, con la ocupación útil y practicas, mejoras. O sea, ¿cómo desarrollas creatividad? Las facultades mentales se desarrollan practicando. Y miren, y morales. Las morales es la repetición. Si cedes en algo, la hermana Joy dice que en la próxima será más fácil ceder. Y así se volverá hábito y tu fuerza moral habrá disminuido. Miren estos tres. ¿Y qué dice? Para la ejecución de todo deber. Entonces vamos a la siguiente parte. Es el adiestramiento. La verdadera educación es la preparación de esas facultades. Y además, punto y coma, es el adiestramiento. ¿Qué es adiestramiento? A ver, vamos a repasar con ustedes. Adiestramiento. Si una persona estás enseñándole a jugar básquet, va a entrenar todos los días. Entrenar significa repetir. Entonces tú quieres que tenga un buen procedimiento para lanzar y asegurar el cesto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Su adiestramiento en qué consiste? Primero, el entrenador le describe la técnica. ¿Y qué hace luego con la técnica? Lo separa en partes. ¿Y qué hace con las partecitas? Lo repite. ¿Y qué hace luego? Lo integra. Eso es adiestramiento. Y cuando ya integró el paso, los dos pasos hacia adelante, los pies juntos, la suspensión, el lanzamiento, la posición de las manos, luego todas esas partes lo integra, practica. Repite y repite. Eso es adiestramiento. Entonces repasamos. La verdadera educación es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. ¿Y en qué consiste el servicio divino? Si revisamos el libro de la educación, simplemente es el servicio a los semejantes y el servicio a nuestro Creador.
Así simples. Entonces, yo les haría la pregunta, entonces, ¿cómo adiestramos el cuerpo, la mente y el alma? ¿Cómo adiestramos? Repitiendo. ¿Cómo adiestramos el cuerpo? Hábitos de cuidado. ¿Cómo adiestramos la mente? Hábitos de estudio. ¿Cómo adiestramos el alma? Hábitos de servicio. ¿Y cómo hacemos con el servicio? Tenemos que fomentarlo. Por eso es que miren, cuando uno repasa la pluma inspirada, ¿qué dice la hermana Juan? Dice, en el aula debería reinar el espíritu de cooperación y servicio, no la competencia. Miren cómo un concepto nos ayuda. Está bien, un día estábamos conversando con un grupo de docentes y en un aula encontramos un cuadro de honor, algo así como un cuadro de honor. Los alumnos, ¿y cuál era el cuadro de honor? Los alumnos que tenían mejor promedio en el semestre anterior estaban en los 10 primeros y los que no tenían buen promedio estaban un poco más abajo y los que estaban muy mal ya no estaban en la lista. ¿A ustedes les parece? ¿Piensan ustedes que esto es parte de una educación que adiestra para el servicio, para la cooperación? No, es la competencia. Entonces en la competencia no hay servicio. Todos quieren, no puedes prestar a tu compañero una tarea porque sabes que él va a tener más puntaje. No puedes ayudar a aprender porque eso va a hacer que él tenga más puntaje y quién sabe te gana. En la competencia no es el modelo del sistema educativo adventista. Ustedes pueden leer hasta el cansancio. ¿Cuál es el modelo? El servicio. Entonces cuando la hermana Joy dice el espíritu de cooperación debería reinar en el aula, entonces ¿qué haces con el alumno para que al egresar de tu colegio o de tu institución tenga esa cualidad en el alma que se llama servicio? ¿Qué tendrías que hacer? Practicar, practicar. Yo le digo a los alumnos, si ustedes enseñan a sus compañeros, aprenden más. Y cuando hemos hecho la prueba, miren cómo esos alumnos, de haber explicado a sus compañeros, tienen un sentido de satisfacción. Cuando el alumno le dice, mira, gracias a ti, he mejorado mi nota. Feliz se siente. ¿Cuán bonito es el servicio? Pero eso hay que ponerlo en el currículum, hay que implementarlo. Hay que decir. Entonces, ¿debería haber nota para el servicio? Debería haber nota, como un modo de motivación, no para competencia. Es decir, vamos a evaluar el servicio, a ver, todos los jóvenes que han cooperado con sus compañeros. Debe programarse. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos preguntamos, ¿cómo implementamos el desarrollo del carácter? Ahí está el espíritu García. Hábitos de estudio, hábitos para la parte física, estilo de vida, para la parte moral, servicio. Entonces, si nosotros trabajamos, apuntamos en estos componentes vitales del desarrollo, el resto va a empezar a funcionar. Entonces, nosotros hablamos de alejar la tentación, no jóvenes, un conjunto de reglas, no hagas esto, no hagas aquello. Pero justamente si ese espacio, si la mente que tiene la capacidad de hacer, la capacidad de pensar, la capacidad de trazarse un propósito, yo les pregunto a ustedes, si no tiene propósito, entonces ¿quién va a ocupar esa ausencia? El diablo. Pero solo imagínense un joven preocupado, entusiasta en el servicio, preocupado está trabajando un oficio. ¿Le va a quedar tiempo para lamentaciones? ¿Le va a quedar espacio para el diablo? ¿Le va a quedar tiempo para la mala música? ¿Se dan cuenta que nosotros como sistema educativo solo estamos repitiendo un poquito el modelo del tiempo de Jesús, ¿no? Hacemos un conjunto de reglas, así debe ser, así debe ser, así debe ser, así debe ser. Pero cuando nos preguntan, ¿y cómo hago? Entonces guardamos silencio. Entonces ahora, la pregunta es para ustedes, queridos colegas. ¿Y cómo lo hago? Hay que ponerlo en el currículum. Entonces va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer el siguiente párrafo. El siguiente párrafo dice así. En la educación, en la página 14 dice, la ley del amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. O sea, el servir es una bendición. ¿Y por qué como sistema educativo le negamos al alumno el servicio? Es más, lo adiestramos para no servir, le hacemos competir. Interesante. ¿Por qué? Punto seguido. Por medio del servicio abnegado, ahí está, adquiere toda facultad, muestra su desarrollo máximo. Entonces ahora con ustedes analizamos.
Si nuestra definición de educación, la verdadera educación, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿qué se hace? ¿Qué tenemos que hacer para que toda nuestra facultad adquiera toda facultad nuestra, o sea, las tres facultades, y la adicional, hay una facultad adicional que es la libertad para pensar y hacer, esa cuarta facultad, todas esas facultades desarrollen tengan su máximo desarrollo? ¿Qué tenemos que hacer? Servicio abnegado. Entonces, miren, queridos colegas, qué difícil es como familia, qué difícil es. Yo lo experimento, y yo sé que algunos de ustedes también. ¿Cómo incorporamos servicios? La hermana Joy dice, los hijos deberían participar de llevar las responsabilidades y tareas de la casa, y no solamente la madre o el padre. Yo lo he intentado, es difícil. El adolescente, el joven no quiere. Se sufre en las primeras semanas. Nos es difícil. Pero cuán satisfechos se hallan ellos cuando cooperan con la casa, cuando los hijos cocinan, participan en el servicio. ¿Y por qué dice abnegado? Si ustedes revisan abnegado, porque el servicio abnegado es el que te da felicidad en la vida, el que te da calidad. Miren, este es un tema muy profundo. En realidad es profundo, queridos colegas. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con el desempeño profesional, tiene que ver con el presupuesto. Miren, yo les voy a comentar. Los alumnos que se desarrollan, hay que decirlo así, eso es una verdad, los que nos hemos crecido en la ciudad no tenemos esa cualidad. Los jóvenes que se han desarrollado en el campo, en la agricultura, por alguna razón, tienen esa cualidad natural del servicio. Yo lo he visto en mis alumnos. Yo lo he visto. Les voy a contar un alumno, seguramente en algún momento él va a tener la oportunidad, quién sabe, escuchar esta referencia. Él nació en Mazocruz, una zona de altura, en zona Puno. Llegó a la universidad con dificultades en matemática, pero un corazón muy servicial y decidido. Estaba en la iglesia, recibió un cargo, lo nombró a los jóvenes, querían que haga una meditación, leía la Biblia, compartía, y para todo servía. Le decían algo, decía ya, pero yo decía, tienes que aprender a decir no, porque te vas a saturar de cosas. Pero esa era su alegría. Entonces, ¿qué ocurrió? Juntos nos reunimos para intentar un proyecto en la universidad. Queríamos hacer un proyecto para el área de investigación. Miren, ¿cómo es el espíritu de servicio? Hay dos grupos de jóvenes. Hay un grupo de jóvenes que no ha practicado el servicio. El profesor, ¿cómo va a ser? Voy a terminar el proyecto. ¿Cuánto va a ser? Tanto. ¿Y qué tengo que hacer? Esto, de estas cosas. Ya, los tres hago y termino el proyecto y me pagan tanto. Sí. Ya, entonces, pero había un grupo de jóvenes que yo les decía, mira, así no es, necesito esto más. Ya, profesor, yo lo hago. ¿Y para cuándo lo hacen? No, 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 esta noche me amanezco y lo hago. Y se amanecía. Y cuando funcionaba, lo probábamos el proyecto, ya, qué bueno. Yo con el simple hecho de decirles está bueno, ellos estaban felices. Como han ido desarrollando, solamente les voy a resumir. Mira, este alumno que tenía, no era muy bueno, inclusive le habían puesto chapa a sus compañeros, le habían puesto compilador. ¿Por qué le habían puesto compilador? Porque juntaba de aquí, juntaba de allá, lo hacía funcionar, eso presentaba y salvaba más o menos bien el curso. Sus compañeros le habían puesto. Pero miren, no tiene que ver, eso no tiene que ver con el futuro. Yo les hago una referencia. Ese compañero, ese alumno, sus compañeros se burlaban un poco, le decían, está regular, está regular. Pero como tenía esa voluntad de servicio, ese propósito en la vida, ¿qué pasó? Entró a una empresa aquí en Lima, se vino de Juliaca a Lima, y siempre con sus proyectos. Entró a Ricardo Palma para desarrollar un proyecto. El jefe del proyecto le dijo, mire, estamos 6 meses intentando resolver este problema. Él entendió el problema, dice, a ver, voy a intentar hacerlo. Y en 3 meses lo terminó. Los médicos, el equipo, todos contentos, funciona, decía. Yo puedo separar mis cupos desde donde estoy, funciona, qué bueno. Él estaba feliz. Pero no reclamó nada, le aumentaron su sueldo y le dijeron, el otro trabajo que tienes, déjalo, quédate con nosotros. Pasó un tiempo, luego él se fue a Claro. En Claro era apoyo. Ahora está como jefe de proyectos. Si ustedes lo escucharan, se sorprenderían. Su dicción no es tan buena porque su lengua original es el aymara, pero miren cómo el servicio rompe todas las barreras. Nosotros pensamos que ese ingeniero hablador, charlatán, que tiene buen léxico, abrirá todas las puertas. Pero no, él es sencillo, humilde. Pero miren cuánto, ahora él es, si usted tiene un problema con Claro, me avisa, yo le llamo y le digo, mira, esto está fallando y hay que arreglar. Él es jefe de proyecto de Claro. Él dirige toda la programación en Claro. Solamente le estoy compartiendo eso.
Entonces, mire, cuán maravilloso. Mire, por medio del servicio abnegado adquiere toda facultad nuestra su desarrollo máximo. ¿Qué significa? Toda facultad significa la mente, el espíritu, la parte física, todo su máximo desarrollo. Entonces, queridos amigos, en realidad es desafiante. Revisar la pluma inspirada es desafiante. Solo con esos dos párrafos, ¿cuánto tenemos que hacer en las instituciones? Incorporar hábitos de estudio, incorporar estilo de vida saludable, incorporar el servicio para desarrollar la fuerza moral. ¿Cuánto tenemos que trabajar? Les comparto ese desafío. Bueno, estaríamos el día próximo para ya con ustedes ir conversando lo que ustedes han encontrado. Entonces, la tareita es la siguiente, escuchen bien. Ustedes van a hacer copia de esta matriz y van a encontrar dos aspectos que se tiene que implementar para desarrollar el carácter. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos encontrado dos. Hay que adiestrar hábitos y ¿qué hace el otro? Hábitos de servicio también. Hay que trabajar. ¿Se puede incorporar en el currículo? Sí se puede. Entonces les vamos a dejar esa tareita. Vamos a ir terminando ya esta sesión, pero el día jueves que nos reunimos, por favor no falten. Si hay alguna dificultad, nos esperan. Vamos a redondear y trabajar con ustedes, con la participación de ustedes. Iremos terminando ya esta parte que tiene que ver con el carácter. Ha sido muy maravilloso compartir con ustedes. Que Dios bendiga sus lecturas y también que puedan ser agentes de cambio en el lugar donde están. Por favor, pidan la dirección del Espíritu Santo y hablen, compartan, comuniquen y digan. Los padres y los muchachos se los van a agradecer en el futuro. ¿Está bien, queridos colegas? Entonces, con estas recomendaciones, esta tarea, no olviden la tareita, copian la plantilla y ustedes encuentran dos párrafos y luego hacen una descripción en la parte inferior de cómo implementarían en la institución, en el currículo, el desarrollo del carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para terminar, vamos a hacer una oración. Oramos. Padre querido que estás en los cielos, Señor, gracias por todas tus bendiciones, porque tú nos das luz. Qué bonito es desarrollar el carácter. Y el carácter que llevaremos será lo único que llevaremos al cielo. Señor, bendícenos, danos tu día, queremos desarrollar carácter, pero que también queremos hacerlo con nuestras familias, con nuestros alumnos, y que los estudiantes vean el verdadero color y sabor de la educación adventista. Bendice a los docentes, a todos los que van a seguir esta materia, esta diapositiva y sus decisiones. En el nombre de